Bien, buenos días, Quinto. Vamos a estar trabajando un tema práctico que tiene que ver con lo último que estuvimos trabajando, que fue el petróleo y sus derivados. Vamos a empezar un poquito con la parte práctica. ¿Sí? Lamentablemente, en el año tenemos un montón de temas que son de ejercitación y por tener que utilizar este tipo de medios se va a complicar un poco. Así que lo que decidí fue empezar con la parte práctica de igual forma, pero vamos a ir de a poquito. ¿Sí? No vamos a ver todo lo que veríamos en una clase, sino que vamos a ir viendo ¿sí? En forma más acotada estos temas para hacérselos un poco más sencillos. ¿Sí? Lo que vamos a estar trabajando hoy es el átomo de carbono. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del petróleo, que estuvimos hablando en las clases anteriores, sabemos que el petróleo es una solución, ¿sí? Una mezcla, como la mayoría me puso en los trabajos, de varias sustancias. Esas sustancias que forman parte del petróleo son los hidrocarburos. ¿Sí? Esos hidrocarburos, si su nombre viene justamente de su composición química, que es la combinación de átomos de carbono con átomos de hidrógeno. ¿Sí? Todos los hidrocarburos que forman parte del petróleo tienen justamente esa composición química. ¿Sí? No hay otros elementos formando parte de los hidrocarburos. Sí hay otros elementos como azufre y nitrógeno, pero en otros compuestos. ¿Sí? Los hidrocarburos están formados principalmente por carbono y por hidrógeno y ningún otro elemento. Bien, ¿qué pasa? Para poder entender cómo son estas estructuras o estos hidrocarburos, vamos a tener que analizar un poco el comportamiento químico del átomo de carbono. ¿Sí? Recuerden que el átomo de carbono está en la tabla periódica en el grupo 14, ¿sí? Que es uno de los grupos que está por acá. Y eso determina, ¿sí? Que el carbono tenga número de oxidación 4. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que el carbono, cada vez que nosotros lo representemos utilizando una estructura de Lewis, es decir, cuando nosotros dibujemos sus electrones en el último orbital, vamos a tener que dibujar 4 electrones. ¿Sí? Si nosotros seguimos la regla del octeto, que la estuvimos repasando en la primera clase de este año, sabemos que todos los elementos de la tabla periódica tienen que llegar a tener 8 electrones en su último orbital, por lo que podemos decir que el carbono, al tener 4, siempre va a necesitar 4 electrones para completarse. Por ejemplo, si yo miro la molécula de dióxido de carbono, ¿sí? La molécula de dióxido de carbono está formada por carbono y por oxígeno. Ese carbono tiene 4 electrones, por eso se une a 2 átomos de oxígeno, ¿sí? Comparte 2 con uno, 2 con el otro, entonces 4 electrones que tenía más 4 electrones que comparte llegan a 8. ¿Sí? Esto es lo que estuvimos viendo en las primeras clases de uniones covalentes. Si yo represento esta unión, ¿sí? Mediante este formato voy a decir que el carbono comparte 2 electrones con un oxígeno y 2 electrones con otro oxígeno, ¿sí? En el otro lateral. De esa forma el carbono establece 4 enlaces, ¿sí? 2 y 2 para poder llegar a 8. ¿Sí? Hasta ahí es lo que estuvimos trabajando las clases anteriores. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de hidrocarburos, lo que estamos diciendo entonces es que el carbono se une a átomos de hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno, recuerden, que tiene solamente un electrón en su último orbital, porque está en el grupo número 1, y se completaba simplemente haciendo un enlace. Entonces, si yo quiero completar a un átomo de carbono utilizando hidrógenos, lo que voy a tener que hacer es colocar 4 hidrógenos, ¿sí? Que cada uno comparta un electrón con uno de los electrones libres del carbono, haciendo que el carbono tenga 4 electrones originalmente, más 4 que comparte con los hidrógenos, llegue a 8 y se cumple la regla del octeto. Cuando el carbono, ¿sí? Se une a la máxima cantidad de hidrógenos posibles, tenemos lo que se llama carbono saturado. ¿Sí? Acá se los dejo para que les quede, por si lo quieren copiar, para alguna de las tareas. Dijimos entonces que el carbono saturado es aquel carbono que tiene la máxima cantidad de hidrógenos disponibles. Ahora voy a explicar qué quiere decir eso. Y el carbono está insaturado, ¿sí? Cuando en algún lugar de la cadena de carbonos hay un doble o un triple enlace, lo que permite que la cantidad de hidrógenos no sea la máxima. ¿Qué quiero decir con esto? Lo siguiente. Supongamos que yo dibuje la estructura del butano. ¿Sí? El butano es uno de los hidrocarburos que está presente en el petróleo. ¿Sí? Es uno de los más utilizados. Se utiliza como combustible principalmente gaseoso. ¿Sí? Y tiene 4 carbonos. ¿Sí? Acuérdense que si los enlaces que había entre los carbonos eran simples, estábamos en presencia de un alcano. ¿Sí? Este compuesto entonces tiene 4 carbonos. Y fíjense, entre el primer carbono y el segundo carbono hay un enlace. ¿Y qué dije yo? Que cada carbono tenía que realizar 4 enlaces. Entonces, este carbono, el primero que está en la fila, va a necesitar 3 hidrógenos para justamente llegar a 4 enlaces.
Tiene 1, 2, 3 y 4. El segundo carbono sí que está unido al anterior y al siguiente ya tiene 2 enlaces, ¿sí? Por ende va a necesitar solamente 2 hidrógenos para justamente completarse. Lo mismo con el que sigue, y con el último pasa que este carbono, al estar unido al anterior, usó un enlace, por ende necesito 3 hidrógenos para que justamente se complete a 4 enlaces. Cuando ocurre esto, que todos los enlaces son simples, estamos diciendo que ese carbono, ¿sí?, está saturado, ¿sí?, porque tiene todos los hidrógenos posibles que yo le podría agregar. A este le puedo agregar solamente 2, ¿sí?, porque ya utilizó 2 enlaces. A este le puedo agregar 3 porque uno ya lo utilizó. ¿Sí? Vamos a tratar de completarlo juntos, ¿sí? Si yo miro, ¿sí?, la estructura de abajo, que es la misma que está arriba, digo en el primer caso, este carbono hizo un enlace, por ende voy a tener que hacer 3 para que llegue a 4. En cada uno de esos enlaces voy a agregar un hidrógeno, otro hidrógeno y otro hidrógeno. En el segundo carbono yo tengo que se unió al que sigue, al siguiente y al anterior, por ende ya usó 2 enlaces. Por ende voy a tener que agregar 2 para que se complete y se sature, ¿sí?, con hidrógeno. Lo mismo con el que sigue. Y como dije, en el último hizo solamente un enlace con el anterior. Entonces voy a tener que agregar 3 hidrógenos para que ese carbono se complete a 4. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Bien, vamos ahora con el otro ejemplo, ¿sí? Este es el caso del propeno. El propeno tiene 3 carbonos, ¿sí? Es un alqueno, porque ven que acá tiene un doble enlace entre los carbonos. Y fíjense, como este carbono ya hizo 2 enlaces con el carbono que sigue, no le puedo agregar 3 hidrógenos, porque ya utilizó 2. Entonces solamente puedo sumar 2 enlaces. Y en esos enlaces voy a agregar carbono. En el carbono que sigue, ¿sí?, yo tengo 2 enlaces con el anterior y uno con el siguiente. Por ende, si ya tiene 3 enlaces realizados, voy a poder solamente agregar uno solo y en ese voy a poner un átomo de hidrógeno, ¿sí? Y en el último carbono, ¿sí?, que tengo solamente un enlace utilizado, tengo que llegar a 4. Entonces voy a agregar 3 hidrógenos, ¿sí?, uno en cada enlace. Este tipo de compuestos en los que hay un enlace doble o un enlace triple, decimos que son hidrocarburos insaturados o carbonos insaturados, porque este carbono podría tener un hidrógeno más. ¿En qué caso? Y en que este enlace no sea doble, sino que sea simple, ¿sí? Bien, vamos a ver un ejemplo más. Que vamos a hablar de alquinos, ¿sí? Supongamos que yo tengo un alquino. ¿Cómo me daba cuenta que esto era un alquino? Y porque en algún lugar de la cadena hay un enlace triple, ¿sí? Si este carbono ya hizo un enlace triple, es decir, ya hizo 3 enlaces, ¿cuántos enlaces le faltan para llegar a 4? Y uno solo. Por eso a este carbono solo le puedo agregar un hidrógeno, ¿sí? El segundo carbono, fíjense que está acá, lo representé abajo de vuelta. Tiene 3 enlaces hacia atrás y uno hacia adelante. Si yo sumo la cantidad de enlaces, llego a 4. Entonces a ese carbono no le voy a poder poner ningún hidrógeno, ¿sí? El carbono que sigue, sí, que está acá, tiene 2 enlaces, uno hacia atrás y uno hacia adelante. Por ende, para llegar a 4 necesita 2. Por ende, le voy a poner 2 hidrógenos. El que sigue ocurre lo mismo, tiene 2 enlaces realizados, por lo tanto voy a agregar 2 hidrógenos. Y en el último, que tengo solamente un enlace hacia atrás, voy a tener que agregar 3 para que llegue a 4. Por ende, voy a poner 3 hidrógenos para que ese carbono se complete y cumpla la regla del octeto. Fíjense que en este caso, al haber un enlace triple, este carbono tiene un hidrógeno cuando podría tener 3, ¿sí?, si este enlace fuera simple. Entonces, en este caso, estamos diciendo que también tengo un hidrocarburo insaturado o un carbono insaturado. Bien, vamos a resumir un poquito entonces. Cuando nosotros tenemos alcanos, ¿sí?, o carbonos unidos por enlaces simples, vamos a tener hidrocarburos saturados. ¿Qué quería decir esto? Que todos los carbonos tienen la máxima cantidad de hidrógenos posibles, ¿sí? Si yo tengo un alqueno o un alquino que tiene un enlace doble o un enlace triple, eso va a hacer que tenga que utilizar menos hidrógenos para poder completarlos, para poder llegar a 4 enlaces. Entonces estamos en presencia de un hidrocarburo insaturado. Por ejemplo, este hidrocarburo que yo tengo acá, que tiene 3 carbonos, sus enlaces son simples. Entonces puedo decir
que es un hidrocarburo saturado. Tiene la máxima cantidad posible de hidrógenos. Si acá hubiera un enlace doble o un enlace triple, estaríamos en presencia de un hidrocarburo insaturado, ¿sí? Bien, esto que estuvimos trabajando nosotros aquí se llama fórmula desarrollada y me representa todos los átomos que tiene esta molécula. En este caso estoy en presencia de una molécula que se llama propano. Todavía no hace falta que nos conozcamos los nombres. Tengo 3 carbonos y todos los hidrógenos dibujados. Hay otra forma de dibujar esto que se llama fórmula semidesarrollada. ¿Cómo la dibujo? Evitándome dibujar todos los hidrógenos. Voy a resumir. Entonces digo, en el primer carbono, ¿cuántos hidrógenos agregué? Agregué 3. Entonces voy a poner el hidrógeno con un 3 en su parte inferior, como subíndice. En el segundo carbono, ¿cuántos hidrógenos utilicé? Utilicé 2. Entonces a este carbono le voy a poner un 2, ¿sí? En el último carbono utilicé 3 hidrógenos. Entonces voy a poner un hidrógeno con un 3. Y esta fórmula, en la que yo estoy abreviando la cantidad de hidrógenos, se llama fórmula semidesarrollada, ¿sí? Bien, hay una última fórmula que podemos aprender que se llama fórmula molecular, en donde yo directamente voy a poner las cantidades totales. Entonces, si yo vuelvo al ejemplo anterior, digo, tengo 3 carbonos, ¿sí? ¿Cuántos hidrógenos? Y tengo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, en la fórmula molecular voy a decir, tengo 3 carbonos y 8 hidrógenos. Y lo pongo de forma resumida. Esto sí me va a dificultar darme cuenta si el hidrocarburo es saturado o insaturado, ya que para darme cuenta de eso tengo que ver los enlaces. Entonces, cada fórmula tiene su utilidad, ¿sí?